Les doy la bienvenida al canal de Analítica Tranquila, les habla Boris Tissenhausen. 5 de julio, estas son las principales noticias hasta este momento. En el Kremlin declararon que no está prevista una reunión entre Putin y Zelensky en Konstantinovka. Y les recuerdo que Zelensky propuso a Putin reunirse en Konstantinovka después de que Putin afirmara que Konstantinovka está completamente bajo control de los rusos. A lo que Zelensky le respondió, bueno, si está completamente bajo control, entonces reunámonos allí para hablar de la paz. Bueno, está claro que en los planes de este pensionista conquistador subterráneo no estaba prevista una reunión en Konstantinovka. Sacaron a Peskov, quien dijo que Putin solo está dispuesto a reunirse en Moscú. Bueno, y además Peskov, creo yo, después de haberse alejado por si acaso detrás de la esquina, asomó la cabeza y dijo que Rusia continuará la OME. Bueno, ¿quién lo dudaría? Van a continuar, como se dice, hasta la última refinería. Les recuerdo que Putin ya ha superado a todos tanto que ahora le está vendiendo petróleo a la India con un descuento gigantesco. La India refina ese petróleo y le vende la gasolina a Putin a precio de mercado. Peskov también declaró que la OME resulta que ya no es una operación militar especial, sino que se ha convertido en una guerra en toda regla. Vaya, pienso, ¿por eso no meten a la gente en la cárcel en Rusia? Es decir, según las palabras de Peskov, esto ocurrió debido al apoyo activo de los países occidentales a Ucrania, que según afirma el Kremlin ayudan a Kiev, con inteligencia, armamento y guiado de ataques. Vaya, veo que Peskov se ha soltado. En Rusia, a quienes llaman guerra a la llamada OME, los meten en la cárcel. Tienen dos artículos: 207.3 del Código Penal de la Federación Rusa y 280.3 del Código Penal de la Federación Rusa. Es decir, esto es la difusión de información deliberadamente falsa sobre las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, noticias falsas. Y la descreditación de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Entonces, ¿qué pasa ahora? Si Peskov lo llamó guerra y antes Putin y todos los demás también lo llamaron guerra, liberen a los que encarcelaron, al menos 372 personas. Según las estadísticas, no van a liberar a nadie. Bueno, ya que en Rusia han reconocido que tienen una guerra total con Occidente, ¿por qué no atacan al Occidente? Adelante directamente contra el fundador de la OTAN, contra Estados Unidos. Ataquen. ¿Por qué no atacan? En los medios rusos escribieron que Estados Unidos proporciona datos de inteligencia para los ataques, incluso contra la refinería de Moscú. Adelante, ¿o qué pasa? Ese cobarde subterráneo no quiere atacar. No solo eso, Putin incluso felicita a Trump por teléfono por el Día de la Independencia, charlando amablemente con él por teléfono. ¿Cómo se explican esto los rusos? Además, Peskov continuó: déjenme citarlo, esto es importante. Hay una guerra en curso, es una guerra real. ¿Saben por qué es una guerra? Dice Peskov. Porque todo comenzó como una operación militar especial, pero continúa como una guerra, porque detrás de Kiev están Berlín, París, La Haya, Oslo y lamentablemente Washington. En estas condiciones, añadió la bigotuda buscona, es necesario ser conscientes de que Kiev es capaz de todo. Sí, eres tú. Correcto, dijo, Kiev es capaz de todo. Como se dice, Kiev aún no ha empezado. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Es importante, pueden hacerlo ahora mismo, ayuda a promocionar el canal. Estamos luchando contra la propaganda de Putin, y cuanto más seamos, más efectivos seremos en ello. Así que asegúrense de suscribirse. Y noticias desde Crimea. En el blog de hoy tenemos noticias de los partisanos de Crimea. Los partisanos de Crimea son una amplia red de personas en la península ocupada que ayudan mucho a los militares ucranianos. No solo descarrilan trenes militares rusos, sino que también obtienen información muy valiosa. Tenemos una relación muy buena con los partisanos de Crimea. Periódicamente nos transmiten información que yo comparto aquí. Hace unos días, los rusos llevaron a cabo un ejercicio militar de mando y Estado Mayor llamado Alarma de Crimea. Así se llamaba, durante el cual practicaron un posible escenario de desembarco de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la Crimea ocupada, y las medidas para repeler el desembarco. Es decir, ¿saben? Incluso el simple hecho de esta especie de juego de mando y Estado Mayor llamado Alarma de Crimea, ¿y quién les pone esos nombres? Se me ocurre Alarma de Crimea. El simple hecho de que ya estén pensando en cómo repeler un desembarco es mucho más importante que el propio escenario de este juego de Estado Mayor.
Los militares rusos reconocen públicamente que se ven obligados a ocuparse no de ofensivas ni de organizar desfiles en Sebastopol. Creo que no habrá ningún desfile en un futuro próximo, sino de la defensa, del intento de proteger la península ocupada de un desembarco. Bueno, esto en esencia destruye el mito del portaaviones insumergible, ¿no les parece? Creo que esto no les da ninguna confianza a los traidores y ocupantes en Crimea. El hecho de que los militares rusos se estén preparando para repeler un desembarco ucraniano, pero saben, me parece que todo será mucho más prosaico, mucho más prosaico. Sin electricidad, sin combustible, los rusos empezarán a abandonar la península ocupada por sí mismos. Ya lo están haciendo. La flota del Mar Negro. Recordemos, la flota del Mar Negro ya abandonó Crimea y su principal base en Sebastopol. Eso es todo. Se fueron de allí, los obligaron a hacerlo, y aprovechando la ocasión, felicito a todos los involucrados por el Día de las Fuerzas Navales de Ucrania. Mientras tanto, en Crimea siguen destruyendo simplemente aeródromos, sistemas de defensa aérea y centrales eléctricas. Cada noche hay ataques de drones. Además, presten atención a que ahora solo en Crimea llegan, bueno, no menos de un centenar de drones. Esta noche golpearon fuertemente las subestaciones de Bakhchisaray y Simina. La cantidad de subestaciones y transformadores que han sido alcanzados desde principios de este mes, literalmente en solo 5 días, ¿saben cuántos? 37. Crimea se ha convertido simplemente en una trampa gigante para ese cien pies calvo. Bueno, solo en las últimas 48 horas, menos 16, nodos energéticos. El ritmo es increíble. En Crimea se han implementado horarios de cortes de luz, se han cancelado varias rutas de transporte eléctrico y se ha reducido la cantidad de trenes y trenes eléctricos. En general, esta es la información actual de nuestros queridos partisanos. En Crimea, en esencia, la mayor parte de la península ocupada está sin energía. La cantidad de esos locos que decidieron irse de vacaciones a la Crimea ocupada ha disminuido considerablemente. No sé quién queda allí en absoluto. Las playas están vacías. Un conocido mío me escribió, en su edificio de 5 pisos, donde viven en Sebastopol, hay 3 entradas. Y ya 2 familias de ese edificio de 5 pisos recogieron a sus hijos y se fueron. Solo va a empeorar. Es decir, Crimea dejará de ser una base logística y un punto de apoyo militar para los ocupantes. Físicamente no podrá serlo. Las subestaciones serán destruidas por completo, y luego con misiles acabarán con la Tabricheskaya y la Bakhchisarayskaya, y eso será todo. Cuando las turbinas Siemens de esas 2 centrales eléctricas se detengan, ¿con qué las van a reparar los rusos? ¿Dónde creen que van a conseguir repuestos? En ningún lado. Por cierto, ayer también destruyeron un MiG-29 ruso. Eso fue obra de los especialistas de la dirección principal. La inteligencia de Ucrania atacó el aeródromo de Belbek. Es decir, ahora están minando activamente los sistemas de defensa antiaérea. Dentro de un tiempo, allí ya no habrá con qué proteger el cielo. Y en cada emisión tenemos una colecta importante para las fuerzas de defensa de Ucrania. Hoy seguimos recaudando fondos para puestos de mando móviles para nuestras fuerzas de defensa antiaérea, para los cazadores de drones Shahed y misiles rusos, para varias unidades de defensa aérea y la 152ª Brigada de Cazadores. Los combatientes grabaron un video mensaje para ustedes, por favor, véanlo. 152 бригада і підрозділ повітряних сил України та канал Бориса Тізенгаузена починають збір на 2 командні пункти, щоб збивати шахеди над нашими містами і запускати дрони-перехоплювачі. Сума чимала, але тільки разом ми можемо дати ворогу по зубам. Слава Україні! Героям слава! Ayudemos a nuestros combatientes de las fuerzas de defensa antiaérea. Nos queda una cuarta parte de la colecta. Unámonos todos y ayudemos. Cuantos más puestos de mando móviles tengamos, más eficazmente nuestros soldados derriban misiles y drones Shahed. En Rusia han declarado que está aumentando la ansiedad entre los rusos. Interesante cuáles son las razones. Resulta que es por los ataques. Debido a los ataques de drones ucranianos en las regiones de la Federación Rusa y a varios otros factores, se observa un aumento significativo de la ansiedad entre los rusos. Según los resultados del estudio del Índice Nacional de Ansiedad, sí, incluso tienen uno, los ataques de drones, que el mes pasado fueron los más masivos hasta ahora, durante toda la guerra en el territorio de la Federación Rusa, afectaron incluso a Moscú y San Petersburgo. Los ataques de drones solo ocupan el segundo lugar. Pero en primer lugar
está la desconexión de Internet para los rusos. Por ahora, los rusos también se sienten tensos en distintos grados debido a la escasez de combustible. Pero, como pueden ver, estos estudios, o mejor dicho, esta ansiedad por la escasez de combustible aún no se ha incluido en la nueva investigación. Creo que ahí la ansiedad será aún mayor. Ansiedad. Anteriormente, el jefe del Comité de la Duma sobre la protección de la salud, hay uno llamado Sergei Leonov, quien aconsejó a quienes se preocupan por los problemas de combustible que dejen de preocuparse y se aparten de las noticias sobre este tema. Bueno, es genial apartarse así. ¿Y cómo piensa él hacerlo? ¿Apartarse? Interesante. Simplemente, ya saben, como si no hubiera problemas con el combustible, no hay problemas con los drones. Este estudio se está realizando ahora cada mes, pero creo que no veremos el próximo estudio. Como todo en Rusia, algo tan socialmente sensible será clasificado, ocultado, no lo llevarán a cabo, porque, bueno, Putin ya dijo que no hay déficit. ¿Qué ansiedad? ¿De qué están hablando? Pero en realidad, para los rusos la situación solo va a empeorar. En uno de los episodios anteriores conté que Rusia quiere comprar adicionalmente 400.000 toneladas de combustible a otros países. Eso es en total por mes. Pero ese volumen alcanza exactamente para 3 días. Y eso considerando que cada día los drones ucranianos ahora destruyen nuevas refinerías y queman depósitos de petróleo. Bueno, y ahora la conclusión más importante sobre el tema del combustible. A día de hoy, Rusia no puede comprar una salida de esta crisis. Es decir, incluso si tuviera suficiente dinero, no puede comprarla. El 42% de la capacidad de refinación de petróleo ya está fuera de servicio en Rusia. La pregunta es cuánto hay que pagar para que compremos combustible y así compensar todo esto ahora. Esta pregunta supone que hay alguien a quien comprar tales volúmenes, pero no los hay. Bielorrusia físicamente no es capaz de suministrar tanto, es decir, el hecho de que Bielorrusia suministre unas decenas de miles de toneladas es simplemente una gota en el océano. India tampoco tiene capacidades de exportación de tal magnitud para un mercado bajo sanciones. Recuerdo que Rusia está bajo sanciones. Tampoco existen. Para que Rusia pueda cubrir este déficit ahora mismo, necesitaría un proveedor del tamaño probablemente de toda la India. Es decir, toda la India tendría que estar ahora refinando petróleo para Rusia. Además, la India tendría que refinar, vender y violar todas las sanciones secundarias, de una sola vez. Un proveedor así simplemente no existe físicamente. Bueno, resolvamos un problema sencillo. Si Ucrania, desde principios de año, ha eliminado prácticamente la mitad de toda la capacidad de refinación de petróleo de Rusia, ¿podría Ucrania, en la mitad restante del año, acabar completamente con la industria de refinación de petróleo, considerando que cada mes vuelan más drones? Por supuesto que puede. Sí, claro que puede. Y eso que aún no hemos tenido en cuenta los misiles, que también volarán en mayor cantidad. Entonces, ¿cómo puede el gobierno ruso prometer que el problema del combustible se resolverá en un futuro cercano? ¿En qué se basan esas promesas? El conquistador subterráneo en general dice que no hay problemas. Lo leyó ahí con esa letra 500, en su tarjeta dice que no hay problemas. Ahí está escrito. Miren, no hay problemas. Por cierto, esto es un punto importante. Ahora tengan en cuenta que los rusos están usando las reservas que tenían, pero ¿qué pasará cuando se acaben? Y ahí es donde ya no habrá problemas. A los habitantes de Zabaikalie, en medio de la crisis de combustible, les han empezado a sugerir, ¿saben qué? Que vayan a cargar gasolina a China. Perfecto. En los chats de las ciudades del Krai de Zabaikali han aparecido decenas de anuncios sobre repostar automóviles en China. En las ciudades de Zabaikalsk y Chitá les prometen llevar el coche a Manchuria, en China, repostarlo allí y devolvérselo al propietario. Ha surgido este tipo de servicio. Como se suele decir, 3 veces hurra. Una noticia maravillosa. Algunos van a repostar a China, otros a Kazajistán. En Kazajistán también a los rusos. Les permitieron repostar, pero no pueden llevar bidones consigo. ¿Cómo se pudo llegar a este punto en un país petrolero y gasífero después de 25 años de gestión para terminar humillándose así? Bueno, ya saben, al principio la gasolina desapareció en la Federación Rusa, pero antes de eso desapareció el sentido común. Y luego desaparecerán también la leche y la carne.
Mientras tanto, en algún pabellón de Mosfilm, Gerasimov estará informando a Putin que falta solo un poco más y llegará la victoria, solo un poco más, esperen. Yo pienso, ¿saben? ¿De verdad? ¿Acaso los rusos no se dan cuenta de que la situación empeora cada día? O tal vez sí se dan cuenta, pero no pueden hacer nada. ¿Cuándo deberían los rusos simplemente salir a las calles o empezar a protestar masivamente? ¿Qué tiene que pasar? ¿Desaparecerá la gasolina? ¿Subirán los precios? Eso ya está ocurriendo. ¿Desaparecerá la carne, la leche? ¿Desaparecerá? Se detendrá la logística, los productos no se entregarán en las tiendas, los medicamentos no llegarán a las farmacias. Comenzará la caza por la comida, por los productos de primera necesidad. Será entonces cuando los rusos salgan y digan, sí, ya basta, se acabó, ¿qué les pasa? ¿Cuáles son sus opciones? ¿Cuándo sucederá esto? Escríbanlo en los comentarios. Y aquí los rusos se alegran de que ahora destruyen lo nuestro. Estaciones de servicio. Existe realmente ese problema. Pero ustedes captan la diferencia. Es decir, los rusos tienen estaciones de servicio, pero no tienen gasolina. De hecho, cuando se ataca una estación de servicio, los tanques subterráneos, esos mismos tanques, permanecen intactos. Es decir, construir una gasolinera es 1000 veces más fácil que restaurar una refinería de petróleo. Ahora nuestros especialistas están terminando cómo cerrar esta parte superficial y podremos repostar. También existen estaciones de servicio móviles, o sea, no nos vamos a quedar sin gasolina, pero cuando no hay gasolina en el país en absoluto, ese es un problema completamente diferente. Y todos esos cuentos de que las refinerías de Moscú se restaurarán en 6 meses. Todo eso es un disparate total. Quienes han trabajado en la puesta en marcha de tales instalaciones entienden perfectamente que, bajo sanciones, es imposible reiniciar este gigante en 6 meses. Bueno, y se acercan buenas noticias. Pronto, agradables regalos con una carga explosiva de más de 1 tonelada golpearán las refinerías, deteniendo su funcionamiento de una vez por todas. En ese caso, ya no importará si es medio año o un año. Mientras tanto, Putin se apresuró a salvar, pero no a los rusos, sino a su yate. El yate de Putin fue sacado del mar Báltico bajo protección por miedo a los drones ucranianos. Así lo informa el Telegraph. Es decir, el Superjet Graceful de 82 metros que se asocia con Putin está siendo trasladado de Kaliningrado a Murmansk. La embarcación navega a lo largo de las costas de Noruega, acompañada por 2 buques de la Armada de la Federación Rusa. En la cubierta del yate se observaron redes de protección contra drones. Decidieron sacar el yate después de nuestros ataques a Kronstadt. ¿Ven qué es lo que Putin salva en primer lugar? Su trasero botoxeado y el yate. Graceful cuesta alrededor de 100 millones de libras. A bordo hay una piscina, una plataforma para helicópteros y comunicaciones gubernamentales protegidas. Putin ha utilizado este yate en varias ocasiones, incluso durante un crucero por el Mar Negro en 2021 junto con Lukashenko. El crucero de los abuelos en Sochi, creo que incluso llevaron a Kolenka a bordo esa vez. Al parecer, no tenían con quién dejar al niño. Así, 17 días antes de la invasión a gran escala en febrero de 2022, el yate fue sacado urgentemente del astillero de Hamburgo hacia Kaliningrado. Creo que todos entendían por qué lo sacaron 17 días antes. Y esto es muy interesante. Cuando leí este hecho me hice otra pregunta. Creo que, especialmente para los rusos, será interesante. Es decir, el yate. Putin sacó el yate 17 días antes de la invasión a Ucrania, pero el dinero de los rusos, en esencia, no lo sacó de los depositarios europeos. Y luego ese dinero fue congelado. Y estoy seguro de que ese dinero se destinará a la reconstrucción de Ucrania. En el verano de 2022, Estados Unidos incluyó este yate en la lista de sanciones. Estuvo escondido durante unos 4 años. Nadie lo veía, pero en general ahora ya está huyendo para algún lugar. ¿Se va hacia el norte para que los drones ucranianos no lo alcancen? La conclusión aquí es muy simple. Es decir, antes se escondían los barcos de la flota del Mar Negro en Novorossiysk para protegerlos de Ucrania, y ahora esconden el yate de Putin en el Océano Ártico. La geografía de la retirada de los rusos se está expandiendo. Este es precisamente el indicador que muestra que pronto no quedará ningún lugar en Rusia donde el Kremlin pueda sentirse a salvo.
Y un par de palabras más sobre el espectáculo de ayer, sobre esa escenita que Putin y Gerasimov montaron en Mosfilm para un solo espectador, Donald Trump. Es decir, después Putin habló con Trump durante una hora, intentando convencerlo de sus éxitos en el frente. Estamos avanzando en todo el frente, Donald. Tomamos Konstantinovka. Está claro que la inteligencia de Estados Unidos sabe perfectamente que Putin no tomó ninguna Konstantinovka. Y mintió igual que mintió aquella vez. ¿Recuerdan? Cuando le contó a Trump que Ucrania había atacado su residencia en Valdai con drones. En ese momento Trump no lo soportó. Y luego declaró que todo eso era una completa tontería, que nadie había atacado su residencia, que él tenía otros datos. ¿Fue así? Imagínense la cara de Trump en el día de la independencia y la de Putin. Donald, una noticia maravillosa, un éxito muy serio. Tomamos Konstantinovka. Ahora mismo te voy a enviar un mapa en papel. Dmitriev te llevará esa carpeta con lazos o te lo mandaré por paloma. Asegúrate de verlo. Es muy importante, Donald. Muy importante. Hola, Donald, no cuelgues el teléfono. ¿Por qué? Por cierto, Putin ya ideó cómo deshacerse de los que regresen de la guerra. Recuerden, hablamos de esto, que volverán cientos de miles de maníacos y nadie sabe qué hacer con ellos. Pues aquí, al parecer, Putin ha ideado una noticia. Héroes. A los participantes de la operación especial los atenderán en las gasolineras sin hacer fila, como parte de las medidas de apoyo anunciadas por las autoridades. Por ahora, solo en dos regiones, la provincia de Voronezh y Chitá. Saben, allí ya de por sí, en esas filas para conseguir gasolina ya han empezado peleas y apuñalamientos. Y ahora, además, van a dejar pasar sin hacer fila a esos monstruos. ¿Se imaginan cuánto los van a odiar? Allí, en las filas. Nosotros no los mandamos allí. Eso es lo más suave que van a escuchar. En fin, no sé quién inventó esta iniciativa, pero habrá aún más apuñalamientos y tiroteos en las filas. Bueno, y quien haya tenido esta idea, seguro que después de la guerra recibirá un diploma del SBU. Y ustedes, amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal, no lo olviden, y vamos a ayudar a nuestros combatientes de las Fuerzas de Defensa Antiaérea. El enlace para donar está en la descripción de este video. Nos queda muy poco. Vamos, hagamos un último esfuerzo. Que tengan todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.